Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes y el tema que hoy te queremos compartir lo hemos titulado La Virgen concebirá. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese es el tema que te queremos compartir el día de hoy. Vamos a darle continuidad al tema que subimos ayer para que tu fe esté cada día más cimentada. Pido a Dios ponga gracia en mí para poder explicar este tema, que también es un tema que causa mucha polémica, mucha confusión y en ocasiones provoca que el cristiano, cuando todavía no tiene cierto conocimiento, se mueva en su manera de pensar. En ocasiones somos dados a admirar a personas que supuestamente saben demasiado, pero bien haríamos en analizar si verdaderamente lo que dicen los detractores de Cristo, si lo que dicen es correcto o es incorrecto. Vamos al libro de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Nada más en ese versículo nos vamos a centrar, lo demás te lo voy a explicar qué es lo que estaba pasando. En ese pasaje, primero te aclaro que el judío, el que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo, dice que ese pasaje no habla de nuestro Señor Jesucristo, que ese pasaje está hablando de el hijo de Acaz, que no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que está hablando del hijo de Acaz que después le sucedió en el trono, o que posiblemente esté hablando del hijo de Isaías, del profeta Isaías, pero ellos dicen, pero jamás está hablando del Mesías, porque tenemos que leer, dicen ellos, el antes y el después para poder entender. Y sí es cierto que en este capítulo 7 se confederaron Siria, Israel, que se le conoce como las 10 tribus del norte. No voy a entrar en muchos detalles, pero recuerda que el reino en Israel se dividió en la época de Roboam. Y Siria e Israel querían atacar a Jerusalén, pero no pudieron porque Dios mismo se los impidió. Voy a leerte nada más brevemente el versículo 1 al 6 para que podamos entender un poquito más. Dice aquí, 7, 1, 6. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Fíjate bien, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. O sea, Siria, Efraín, está hablando del reino del norte, Siria y Efraín se habían unido para atacar a Jerusalén. Y dice después ese versículo, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Dios a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jesub, tu hijo, al extremo del acueducto, al estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Ok, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartamos entre nosotras y pongamos de ella por rey al hijo de Tabel. Se habían unido, habían provocado el temor del rey Acaz, que te aclaro, el rey Acaz fue un rey que hizo muchas cosas malas, muchísimas cosas malas, pero aún así Dios en su gran misericordia, por amor a David, quería proteger al mismo rey y a su pueblo Jerusalén. Y les dijo que no tuvieran temor de esos dos tizones ardientes.
les dice así porque dentro de poco tiempo tanto Siria como Israel fueron derrocados, Israel fue atacado, y por eso los menciona como dos tizones humeantes, como algo que está próximo a apagarse, porque Dios estaba protegiendo a Acaz, a pesar de que Acaz fue un rey malo. Dice el 10, habló también Dios a Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pídele señal a Dios, de lo profundo o de lo alto, como tú quieras, Dios te lo va a conceder, es lo que le está diciendo. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Dios. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto por los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. En otras palabras, Acaz no es tanto que fuera humilde y que no quisiera tentar a Dios, sino que él ya había pactado para que los asirios le ayudaran, para que lo defendieran de Siria y de Israel. No tanto que no temiera, no tanto que no quisiera tentar a Dios. Más bien su corazón malo, perverso, no le ayudaba a confiar como debe de confiar todo creyente en nuestro gran Dios, que tiene el control de la vida, de la muerte, de todas las cosas. Dios tiene el control. Pero tristemente a Acaz le faltaba esa fe que todo cristiano debemos de tener. Y le dijo Isaías en el versículo 14, que es donde vamos a hacer énfasis, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dios le pidió que Acaz pidiera señal, pídeme lo que quieras, pero como él se negó, entonces Dios mismo le dice, ahí te va, esta va a ser la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que entendemos, Emmanuel significa Dios con nosotros. Por cierto, es mi hijo Emmanuel el que me ayuda en estos videos. Gracias a Dios por su vida. Los judíos dicen que este pasaje está hablando de la esposa de Acaz, pero aquí entra una cuestión muy importante, que es lo que echa para abajo su postura, sin el afán de condenar o de criticar. Lo vuelvo a repetir, respeto al pueblo judío y respeto a todas las personas, pero claramente dice la escritura, la Virgen concebirá, y la esposa de Acaz no era una virgen. En esta porción de la escritura, una virgen está hablando de una mujer casadera, que por lógica es una mujer virgen, que no ha tenido intimidad con un varón. Entonces, por eso, inmediatamente lo que ellos dicen, que está hablando de la esposa de Acaz, que lo sucedió en el trono su hijo Ezequías, ellos dicen que está hablando de ella y que está hablando de su hijo, que después dio a luz. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque al analizar tranquilamente el pasaje, nos damos cuenta que la profecía dice, la Virgen concebirá, y la esposa de Acaz no era virgen, así de simple. Por eso no puede ser aplicable a la esposa de Acaz y a su hijo que le sucedió en el trono. Cierto que su hijo fue un buen rey, no se discute, fue un buen rey. Pero no está hablando específicamente de él. Tampoco está hablando de la esposa de Isaías, porque es cierto que después este pasaje del 7 se debe de leer hasta el 9 o hasta el 10 para poderlo entender bien, pero en el capítulo 8 le dijo Dios a Isaías, en el versículo 3, y me llegué, dice el profeta Isaías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Dios, ponle por nombre Maher-Shalal-Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mío, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria.
volvemos a lo mismo. Cierto que Isaías después tomó otra esposa, porque se dice, la historia cuenta que su primera esposa murió. Después tomó otra mujer virgen, eso sí, virgen, pero nunca tuvieron un hijo con el nombre de Emanuel. Entonces por eso no puede ser aplicable tampoco Isaías. Ese pasaje es 100% mesiánico y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el capítulo 9, hablando todavía y entendiendo que es un pasaje mesiánico que está hablando a futuro de nuestro Señor Jesucristo, los títulos que iba a tener, dice el capítulo 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos no pueden ser aplicables ni al hijo de Acaz, al rey Ezequías, ni pueden ser aplicables para el hijo de Isaías. Estos títulos únicamente son aplicables al Mesías, y ese Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, después vemos en Mateo, ahora te voy a llevar para allá a Mateo para que puedas entenderlo mejor. Dice el capítulo 1 de Mateo, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Me voy a brincar al 23. He aquí, una virgen concebirá, una virgen, porque ella sí fue una virgen, una mujer casadera. Ella sí fue una virgen y de manera milagrosa concibió por medio del Espíritu Santo. José no la tocó físicamente, fue por medio del Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso del Evangelio. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. A Cristo sí se le aplica ese título, porque es Dios con nosotros, el verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, estos pasajes que en ocasiones el judío se empeña en quererlos distorsionar, en querer confundir a la gente, yo le pido a Dios con humildad que el día de hoy tú hayas podido entender por esos puntos que te di. No puede estar hablando de la esposa de Acaz, porque ella no era virgen, y no puede estar hablando de la segunda esposa de Isaías, porque ellos nunca tuvieron un hijo con el nombre de Emanuel. Ese pasaje es un pasaje 100% mesiánico y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos comprobado desde el Antiguo Testamento en Isaías hasta Mateo, Nuevo Testamento 1:23, y ahí tienes la respuesta. Un abrazo para todos, espero haber sido de edificación a tu vida.